Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.568, 3.566, 3.660, 3.661, 3.635, 3.689 y 3.736. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos respecto al artículo 196 ter de la Ley 18.290. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Estos requerimientos han sido deducidos respectivamente por don Renato Silva Muñoz, don Andrés Llanos Mellado, don Carol Lincopí Treumun, don Leonel Zapata Acuña, don Carlos Pinto Valdebenito, don José Lagos Aguilera y don Manuel Herrera Cofré. En estas 7 causas se pide la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 196 ter de la Ley 18.290 de Tránsito, precepto que, agregado por la Ley 20.770, conocida como Ley Emilia del año 2014, dispone que la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por 1 año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado. En las causas roles 3.660, 3.661, 3.635 y 3.689, también se pide la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo 196 ter, en la parte que dispone que no se aplicará a estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216. Y en la causa rol 3.626 se impugna también el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, que decreta que el sentenciador penal no puede tomar en consideración para la determinación del quantum de la pena en los delitos concernidos en estas causas lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal. Las causas fueron admitidas a tramitación y declaradas admisibles por la primera sala, admisibilidad que se decretó en forma parcial respecto a los autos 3.568. En cuanto al conflicto constitucional, en términos generales, se afirma que la aplicación del inciso primero al artículo 196 ter a las gestiones judiciales invocadas, en cuanto impide a todo evento la concesión de penas sustitutivas a las privativas de libertad, mientras no transcurra 1 año de cumplimiento efectivo privado de libertad, infringe, entre otros, la dignidad humana, el principio de igualdad y de proporcionalidad, estableciéndose un trato desigual respecto de otros delitos que carece de fundamento razonable desde el punto de vista constitucional, además de tratarse de una medida inidónea e innecesaria para el fin perseguido por el legislador por la pena que viene dado por la prevención del delito, la reinserción social y, en definitiva, la razón de última ratio de aquellas. Se trata de una medida punitiva desproporcionada e inequitativa en relación con delitos de mayor gravedad en que el juez sí puede aplicar penas sustitutivas y sin tener imperativamente que suspender su aplicación por el lapso de 1 año. Finalmente, en la causa que también se solicita la inaplicabilidad del artículo 196 ter en su inciso segundo, en cuanto este impide al juez aplicar el artículo 38 de la Ley de Penas Sustitutivas, imposibilitando la omisión y la posterior eliminación de los antecedentes penales una vez que se cumpla la pena. Ello también transgrediría la dignidad humana, la igualdad, la proporcionalidad y la resocialización, siendo una medida desproporcionada respecto a delitos de mayor gravedad en que sí se pueden eliminar los antecedentes criminales. También en la causa 196 bis se afirma, respecto de este precepto que se impugna en una causa, que las reglas especiales de determinación de la pena que determina este precepto también afectan el principio de proporcionalidad y el debido proceso, limitando la capacidad del juez penal de la instancia para determinar la pena y ponderar su quantum conforme a los antecedentes del caso y del sujeto penalmente responsable. El Ministerio Público se hizo parte y formuló observaciones de fondo en 4 de estas 7 causas, correspondientes a los expedientes roles 3.568, 3.626, 3.635 y 3.689, solicitando el rechazo de los requerimientos en todas sus partes. Junto con consignar que se trata de reproches abstractos a la política legislativa criminal, aduce que no se aprecian discriminaciones, no se vulnera el debido proceso, ni se contiene un punto de comparación suficiente con otros delitos en los requerimientos que pudiera determinar una diferenciación arbitraria por la aplicación de los preceptos cuestionados. La norma, se indica, tampoco afecta la potestad del juez del fondo para determinar las penas, lo que no obsta que los grados de aquellas sean de competencia del legislador.
En auto rol 3568 se solicita el rechazo del requerimiento además, por cuanto en dicho caso particular se encuentra pendiente de fallo el recurso de nulidad deducido por la defensa de la actora, sin que ésta hubiere deducido en subsidio el recurso de apelación consignado en el artículo 37 de la Ley 18.216 y relativo a las penas sustitutivas. De modo tal, se indica que este precepto, que es relativo a dichas penas sustitutivas, ya no podrá recibir aplicación en la gestión pendiente. Y respecto a las causas roles 3.626, 3.635 y 3.689, se señala por el Ministerio Público que, atendida la entidad de los ilícitos concernidos en cada caso concreto, aparece que, incluso aplicando su penalidad en el grado más bajo, no se cumplen los requisitos para la procedencia de la aplicación de penas sustitutivas, lo que desde ya también determina el necesario rechazo de estos tres libelos. En cuanto a los antecedentes de cada gestión, conforme a los antecedentes que obran en autos, puede consignarse lo siguiente. Respecto al requirente Renato Manuel Silva Muñoz en rol 3568, este ha sido condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Linares como autor del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Se le concedió la libertad vigilada intensiva, ordenándose el cumplimiento de su suspensión durante el lapso de 1 año. La defensa recurrió de nulidad y no se apeló en subsidio, como se señaló, encontrándose la causa pendiente ante la Corte Suprema. En auto rol 3626, el requirente don Andrés Llanos Mellado se encuentra acusado por el Ministerio Público por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, con resultado de muerte, y de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad. El Ministerio Público solicita a su respecto la aplicación de las penas de 4 años de presidio menor en su grado máximo respecto de cada uno de estos dos delitos y se encuentra pendiente la audiencia de juicio oral. En el rol 3660, respecto de don Carol Lincopí Treumun, conforme al auto de apertura del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, se encuentra acusado por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y de lesiones leves, solicitándose por el órgano persecutor fiscal la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y encontrándose pendiente de juicio oral. En el rol 3661, seguido en contra de don Leonel Zapata Acuña, este se encuentra formalizado ante el Juzgado de Garantía de Chillán por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. En el rol 3635 también se encuentra formalizado en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz el requirente Carlos Pinto Valdebenito, asimismo por el delito de conducción en estado de ebriedad, ocasionando en este caso muerte, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves y daños. En rol 3689, ante el Juzgado de Garantía de Angol, se dedujo acusaciones contra el requirente José Lagos Aguilera por los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando la muerte a una persona, lesiones graves a otra, lesiones leves a 2 otras personas y además el delito de dilación dolosa de la toma de muestra de alcoholemia. El Ministerio Público solicita las penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo respecto de los primeros delitos y de 4 años de presidio menor en su grado máximo respecto de la dilación dolosa en la alcoholemia. Finalmente, en autos 3736, ante el Tribunal Oral de lo Penal de Ovalle, en causa seguida en contra de don Manuel Jesús Herrera, este se ha dictado veredicto condenatorio en su contra por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños y encontrándose suspendida la lectura de la respectiva sentencia. Traídos los autos en relación, señor presidente, se agregaron para su vista conjunta en esta sesión de pleno, anunciándose en forma para alegar los abogados de 5 de los requirentes y del Ministerio Público en las causas en que se ha hecho parte. Es todo, señor presidente. Muy bien. Entonces, en primer lugar, por el requirente en la causa rol 3658, alega doña Fabiola Rodríguez Parada por 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señoría. Carabineros, señoría excelentísima, vengo en alegar en representación de don Renato Alejandro Silva Muñoz el requerimiento presentado ante este excelentísimo tribunal, básicamente por tratarse por la solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. Básicamente, su señoría, por ser una normativa atentatoria contra los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, impidiéndole a mi representado ejercer su
sus derechos y sus garantías en forma plena y aceptable. Su señoría, efectivamente, como ha dicho el relator, mi representado ha sido condenado a 3 años a presidio menor en su grado máximo y una multa de 2 UTM por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado muerte. Sin embargo, su señoría, dado el hecho de que él no ha sido condenado con posterioridad, corresponden y se establecen todos los requisitos necesarios para poder ser sujeto de los beneficios establecidos por la Ley 18.216, caso que en el que nos convoca no corresponde, dado que la normativa que se solicita establecer como inaplicable de manera constitucional suspende dicho trámite por un periodo de 1 año, hecho que vulnera y violenta el derecho que tiene mi representado a obtener una reinserción plena dentro del sistema. Su señoría, corresponde esta normativa violenta los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como planteé, vulnera claramente lo establecido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hasta el artículo 5º, inciso 2, y además violenta o vulnera esta posibilidad de poder reinsertarse mi defendido en la sociedad luego de haber cometido este ilícito, tomando en cuenta la participación plena y efectiva en el proceso, el haber otorgado al Ministerio Público los antecedentes que estuvieron en su minuto. Efectivamente, fue víctima en su minuto, valga la redundancia, de tener algunas medidas cautelares, las cuales cumplió en su totalidad y con pleno respeto a ellas. Ha participado del proceso habiendo otorgado todas las facilidades para que el proceso se pudiera resolver de manera rápida y pronta. Sin embargo, aun cuando él ha actuado con toda la buena fe después de haber cometido el ilícito, no es posible que se le aplique un beneficio establecido en la ley por una normativa que es del todo inconstitucional y que vulnera sus derechos y sus garantías. Esta norma básicamente viola los principios de culpabilidad y la falta de racionalidad en concreto, impidiendo que en el caso de mi representado pueda hacer uso de un derecho que le asiste, vulnerando su igualdad ante la ley, no permitiéndole acceder a este beneficio en circunstancias de que en caso de delitos aún más graves, los condenados sí pueden hacer uso de dicho beneficio. Por tanto, su señoría, esta parte viene en requerir de manera formal se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma citada del artículo 196 ter de la Ley 18.290. Gracias. A continuación, por el requirente en la causa Rol 3626, alega don Luis Gálvez Astudillo, también por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con vuestra venia, excelentísimo tribunal, y en representación del señor Andrés Llanos Mellado, vengo en solicitar se acoja el presente requerimiento que nos convoca, por cuanto en la aplicación concreta de las disposiciones previstas en los artículos 196 bis y 196 ter de la Ley 18.290, Ley de Tránsito, conlleva necesariamente una vulneración de garantías constitucionales y, por cierto, reafirmada en tratados internacionales. Al respecto, y como se precisó también en la relación, mi representado actualmente se encuentra acusado respecto de 2 ilícitos, 2 figuras autónomas, uno de ellos el de conducción en estado de ebriedad con resultado muerto y un delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, entre otras hipótesis, también del mismo cuerpo legal ya referido, Ley de Tránsito, reconociendo el Ministerio Público en este caso la concurrencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, la prevista en el artículo 11, número 6, es decir, su irreprochable conducta anterior, no concurriendo ninguna circunstancia agravante pertinente que analizar el caso concreto. Ahora bien, respecto del capítulo de infracción de garantías constitucionales previsto en el artículo 196 bis de la ley en comento, entendemos que efectivamente hay una infracción al principio de igualdad ante la ley y también la norma del debido proceso, efectivamente en sus dimensiones de proporcionalidad, falta de razonabilidad de la misma,
que conllevan este nuevo marco, digamos, que se ha creado en torno a esta ley de tránsito, a crear una especie de normas especiales de determinación de pena que solamente se aplican para este tipo de delitos en desmedro, digamos, del Estatuto General y a espaldas de todo el sistema punitivo que efectivamente irradia nuestro sistema penal. Se ha creado esto a la luz, como ya se ha dicho, de una proliferación de leyes especiales que han crecido de manera desorgánica, fuera de cualquier principio de codificación y, como se ha señalado muchas veces, en la hipótesis de un derecho penal absolutamente extravagante que no respeta los límites de ius puniendi que establecido obviamente como deber para el Estado de respetar. Por lo tanto, cobra relevancia este capítulo de las infracciones constitucionales cuando se fija este marco hermético, porque efectivamente al concurrir una circunstancia de responsabilidad respecto a un representado, pueden concurrir otras y nunca va a poder bajar de un marco penal rígido que ya le preestableció el legislador, quitándole de una manera facultades propias, en este caso que son del juez que está en este caso determinando la pena en concreto. Respecto del segundo capítulo de infracción, se refiere más bien al 196 ter en su dimensión de restringir la ejecución de una pena sustitutiva al plazo de un encierro de 1 año de una persona. Es decir, en los casos cuando un juez determina dentro de sus facultades que procede una pena sustitutiva en mira a la reinserción social del penado, no obstante ello, por una disposición legal, a nuestro juicio absolutamente inconstitucional, debe permanecer igualmente privado de libertad. Ello no es compatible con los principios de igualdad, ya se ha dicho bastante porque genera situaciones desiguales y además no tiene ninguna razonabilidad, no obedece a un principio tampoco de proporcionalidad y tampoco se transforma en un análisis que pueda realizar un juez con relación a un caso concreto y a la pena justa que debe buscar para cada caso en el análisis de todas las circunstancias, sobre todo cuando se vislumbra una salida que en este caso significa una pena, que no es una impunidad, sino que es una pena sustitutiva que va en este caso en mira sí a una reinserción social respecto de ciertos condenados que cumplen determinados también requisitos. A este respecto, al contestar el Ministerio Público, no hace alegaciones de fondo, más bien se queda en la forma en cuanto efectivamente en este caso no sería aplicable porque en una suma aritmética que plantea no podría darse la hipótesis de estar frente a la posibilidad de obtener esta pena sustitutiva. Pero lo cierto es que mi representado, uno enfrenta un juicio oral y perfectamente puede ser absuelto de un delito, de ambos, o en el caso de ser condenado a uno que está pidiendo una pena de 4 años, el Ministerio Público perfectamente puede tener derecho a obtener una pena sustitutiva. Y en ese entendido, claramente plausible la inaplicabilidad que se está planteando. En igual sentido, también ya se ha cuestionado y se ha denunciado esta norma como inconstitucional y el tribunal también, este excelentísimo tribunal se ha pronunciado acogiendo el requerimiento en esta parte, sobre todo en la segunda parte del 196 ter, en los roles 2983, 2016, 3299, 2016, por citar algunos, y también reiteradamente a través de los fallos que se podría entender también en cuanto al fondo, a propósito de la ley de control de armas. Por ello solicito se acoge a este requerimiento de inaplicabilidad en la especie argumentado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. A continuación, por los requirentes, las causas ROL 3660, 3661 y 3736, alega doña Marcela Bustos Leiva, por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal comparece la Defensoría Penal Pública en representación de don Carol Lincopí Treumun, en representación de don Leonel Zapata Acuña y en representación de don Manuel Herrera Cofré. Excelentísimo tribunal, en los 3 requerimientos el Ministerio Público no hizo ninguna observación y en los 3 requerimientos, excelentísimo tribunal, se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 196 ter respecto en su inciso primero y respecto de su inciso segundo. Respecto de su inciso primero, excelentísimo tribunal, esto dice relación con la imposibilidad de poder cumplir en libertad una pena sustitutiva respecto a quien ha sido condenado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Se ha dicho bastante respecto a que aquel precepto vulnera claramente el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución Política de la República, pues trata de manera distinta a sujetos que se encuentran en situación similar y que han sido condenados incluso por delitos de mayor gravedad y por lo tanto torna en discriminatoria aquella
aquel precepto. Excelentísimo Tribunal, lo torna discriminatoria porque no hay una razón ni tampoco hay un objetivo detrás de aquella norma, sino que únicamente establecer el sufrimiento de una persona, pues no hay estudios ni tampoco se basan en cifras o en algún documento que demuestre en forma empírica que el cumplimiento de manera efectiva puede resociabilizar a una persona. Es más, es todo lo contrario, el cumplimiento en libertad de una persona es lo que propende y es lo que dice relación con los fines de la pena, vale decir, dice relación con la resocialización y la readaptación de una persona. Por lo tanto, claramente en este caso hay una discriminación y es una discriminación arbitraria porque no hay ningún sustento ni criminógeno ni ningún estudio que demuestre lo contrario. Por lo tanto, estamos ante una discriminación arbitraria. Ahora bien, excelentísimo Tribunal, también se solicita por parte de la Defensoría Penal Pública la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 196 ter, esto dice relación con el artículo 38 de la ley 18.216, vale decir, cualquier persona que tiene, ha sido condenada con una pena sustitutiva tiene la posibilidad de, luego de haber cumplido aquella pena, borrarla de sus antecedentes penales. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que también hay una discriminación y un trato desigual a personas que se encuentran en una misma situación, pues el inciso segundo prohíbe que aquellas personas que han cumplido esta pena sustitutiva eliminen aquella de los antecedentes penales. Por lo tanto, claramente también hay una infracción y una vulneración al principio de igualdad y es por eso que también se solicita la inconstitucionalidad de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de aquel precepto legal. Ambos preceptos, el precepto, excelentísimo Tribunal, 196 ter, en su inciso primero y en su inciso segundo, vulnera entonces el principio de igualdad y también el principio de proporcionalidad de las penas. Excelentísimo Tribunal, porque vulnera aquello, se ha sostenido entonces, como ya voy a reiterar, que es arbitraria aquella distinción porque no hay ningún sustento, es decir, únicamente se legisló en este caso porque los delitos, es decir, el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, causaba una conmoción y que daba la sensación de impunidad. Por lo tanto, estamos ante un argumento que, a juicio de la defensa, no es racional para una ley penal que contradice un valor básico constitucional como es el principio de igualdad. Tampoco aquel precepto, excelentísimo Tribunal, que se impugna, no dice relación con el fin de la pena, pues no busca ni la resocialización ni la readaptación del condenado. Por todo lo anteriormente señalado, excelentísimo Tribunal, y en atención a la jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal, rol 2983, como ha señalado mi colega, o 3299 del 2016, también así rol 3304 del 2016 y 3357 del 2017, donde han acogido parcialmente los requerimientos interpuestos por el 196 ter en su parte primera, se solicita a este excelentísimo Tribunal acoger los presentes requerimientos y declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma citada. Muy bien. Colega Gálvez, si pudiera cambiar para que ocupara el lugar el Ministerio Público. A continuación, entonces, por el Ministerio Público, en las causas roles 3.568, 3.626, 3.635 y 3.689, alega don Hernán Ferrer Leiva por 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización en las 4 causas mencionadas. Voy a comenzar con el rol 3626, que es la número 2 de la tabla de causas que se ven conjuntamente el día de hoy. En este requerimiento están cuestionados tanto el artículo 196 bis como el 196 ter, y el Ministerio Público ha contestado pidiendo el rechazo de ambas objeciones planteadas en tal requerimiento. Este es un hecho que tiene lugar en septiembre del año 2016 a la medianoche. Un chofer que arrolla a un ciclista, quien muere más tarde producto de sus heridas. El chofer abandona el lugar, evidentemente, y es posteriormente detenido y se le practican los exámenes respectivos que arrojan 2.25 gramos por mil en la sangre de alcohol. Cuestionamos, evidentemente, y pedimos que se rechace el requerimiento en lo que se refiere al artículo 196 bis, primeramente haciendo ver en términos muy generales que dicha normativa, como hemos dicho tantas veces, solamente persigue que la pena finalmente establecida se mantenga dentro de los rangos establecidos o señalados por la ley. No hay ninguna crítica en el requerimiento a las penas establecidas para estos ilícitos
Y este artículo en particular lo único que persigue es que esta pena se mantenga dentro de los rangos establecidos por la norma legal. Ese es un mecanismo lícito en nuestro concepto, lícito además en cuanto a un objetivo que también es lícito desde el punto de vista constitucional, que evidentemente es darle un tratamiento punitivo más riguroso a este tipo de delitos. Estas cuestiones obviamente no son exclusivas de la ley de tránsito, como sabemos, la ley de control de armas, el Código Penal actualmente, artículo 449, contiene normas similares, la ley antimonopolios también contiene un reciente mecanismo para determinar penas también en ese ámbito, de las mismas características del que aquí se está revisando, por lo tanto no es efectivo que este sea una laguna, una especialidad, ¿no es cierto?, en el ámbito de la determinación de las sanciones. Y naturalmente, este excelentísimo tribunal, no solamente en lo que tiene que ver con el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, sino específicamente respecto de este precepto, ha rechazado en 2 ocasiones ya las críticas planteadas, básicamente en los mismos términos que los que aquí se conocen. Corresponde a los roles 2897 y 3270, motivos todos por los cuales solicito que se desestime el requerimiento a este respecto. En cuanto al 196 ter, en este caso, nosotros normalmente pedimos que se resuelva conforme a derecho este tipo de críticas, salvo cuando nos parece que por aquí desaparecen los presupuestos bajo los cuales la norma cuestionada podría tener algún grado de aplicación. Lo que ocurre en este caso, evidentemente, porque estamos frente a una acusación que se ha planteado por 2 delitos, que es el manejo en estado de ebriedad causando muerte, artículo 196 de la Ley de Tránsito, y el artículo 195, que es abandonar el lugar, ¿no es cierto?, y no prestarle ayuda ni dar aviso a la autoridad. El Ministerio Público no escoge el momento que se plantean estos requerimientos, pero hay que dar entonces elementos de juicio suficientes para juzgar esta situación, y la verdad es que lo que estamos es frente a un juicio en donde se plantea a esta persona un castigo por los 2 ilícitos. Y la suma de los 2, evidentemente, dada la fecha en que además tiene lugar este hecho, impiden observar siquiera la concurrencia del presupuesto para la aplicación de la norma que se critica constitucionalmente, el 196 ter, puesto que sabemos, la ley 20.931 agregó un inciso final al artículo 1 de la ley 18.216, regla que no es cuestionada y que, para determinar la procedencia de penas sustitutivas, demanda de los jueces sumar las sanciones que se han impuesto. En este caso, la sumatoria, digamos, de las 2 no permite siquiera observar que estemos ante el presupuesto en cuestión, motivo por el cual esta es una crítica teórica que pedimos sea desestimada. Los demás requerimientos atañen fundamentalmente a lo mismo, el 196 en particular. El rol 3568 es un recurso de nulidad, esta es una sentencia que ya está dictada con una pena establecida. En ese caso no se ejerce la apelación del artículo 37, el recurso de nulidad no aborda ninguno de los aspectos que tienen que ver siquiera con el 196 ter. Y en los 2 últimos casos, 3635, 3689, hemos hecho oposición a lo que se refiere al artículo 196 ter por la gravedad de los delitos y las penas que estos tienen asociadas por las leyes. En el rol 3635 es un hecho que maneja una estabilidad con resultado de muerte de una persona y de acuerdo a una reformalización que tuvo lugar en octubre de este año, lesiones graves a otras 3. El delito de manejo en estado de ebriedad tiene una pena de 3 años y un día 10 y los otros 3 ilícitos tienen penas de presidio menor en grado medio. La sumatoria de todas estas penas, cualquiera sea el mecanismo que se utilice para establecer, artículo 75, como lo hace a veces la Corte Suprema, o 351 en otros casos, cuando se trata de cuasidelitos con resultados múltiples, todos nos dejan en escenarios de penas que superan evidentemente los 5 años y un día. Y lo propio ocurre en el caso del rol 3689, es un hecho que sucede en julio de 2016, todos estos hechos posteriores a la reforma legal a que aludimos precedentemente, y aquí también existe una acusación por 2 delitos, pero en el primero, en el manejo en estado de ebriedad, hay una persona fallecida, hay una persona con lesiones graves y otras 2 con lesiones leves, además del delito de llevar a cabo maniobras para evitar el examen de alcoholemia, que en este caso consistía en presentar a otra persona como presunto conductor del vehículo, lo que retardó evidentemente la toma de la muestra respectiva. En todos estos casos, las penas, por los mecanismos establecidos en el Código para determinarlas, nos dejan siempre fuera del ámbito de la posibilidad de sustituir sanciones, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.216, por lo que
pedimos también el rechazo de que se trata de cuestiones meramente teóricas que exceden el campo de acción de este mecanismo constitucional de control. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Al Ministerio Público, respecto al artículo 195, inciso segundo, ¿cómo interpreta el Ministerio Público cuando la ley dice que el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente? Viene a continuación la sanción. ¿Esas tres circunstancias son concurrentes, son copulativas para que se configure el delito o basta una de ellas para que podamos hablar de delito? Esa es una cuestión que todavía está en discusión en la judicatura. Existen bastantes discusiones sobre el particular precisamente. Nosotros hemos estimado que basta con incumplir alguna de ellas para estar en la hipótesis del delito en cuestión. Ahora, en el caso, entiendo que aquí se revisa, estamos en los tres escenarios previstos en la norma. Bastaría una para que se configurara el delito, según el Ministerio Público. No es una posición que tengamos plasmada en un instrumento oficial, pero normalmente los fiscales han estimado y defendido esa teoría. Sí. Ya. ¿Y el tribunal estaría discutido esto? No en este caso, pero existen discusiones, sí, existen discusiones plasmadas en el ámbito del artículo 373 letra B sobre aplicación del derecho acerca de si se requieren o no la concurrencia de todas las circunstancias. Muy bien, muchas gracias. Terminada la audiencia, entonces.